En la vastedad de los anales de la historia, hay figuras cuya valentía trasciende los límites del tiempo, resonando más allá de las eras. Ezequías, un rey más allá de su tiempo, no solo enfrentó las sombras de la muerte, sino que la desafió, negándose a sucumbir a su gélido clamor. Su jornada es un eco de nuestra propia batalla contra la finitud, un llamado a desafiar las adversidades que nos rodean. En su saga, encontramos espejos de nuestros propios miedos e incertidumbres, pero también vislumbramos la luz de la esperanza, la promesa de una solución para los desafíos más oscuros. Ezequías no es solo un héroe del pasado, es un compañero de viaje, un símbolo de resiliencia que nos inspira a enfrentar nuestros propios enemigos, sean estos físicos, mentales o espirituales. En este relato, descubre no solo la historia de un rey que desafió a la muerte y emergió victorioso, sino también tu propia historia de superación y triunfo sobre las sombras que nos acechan. Ezequías tenía solo 25 años cuando la corona de Judá fue colocada sobre su cabeza. Imagina a un joven, con mirada firme y corazón determinado, ascendiendo al trono de un reino que enfrentaba tiempos difíciles. Su padre, el rey Acaz, había gobernado antes que él, pero su reinado estuvo marcado por la infidelidad a Dios y por decisiones que llevaron a Judá a un estado de vulnerabilidad y caos. Acaz, a diferencia de sus piadosos predecesores, se apartó de los caminos de Dios. Se involucró en prácticas paganas, construyó altares a dioses extranjeros e incluso sacrificó a sus propios hijos en el fuego, una práctica abominable a los ojos del Señor. Bajo su gobierno, el templo en Jerusalén fue descuidado y casi olvidado. La nación estaba espiritualmente adormecida y moralmente corroída. Ahora, imagina al joven Ezequías, con toda esa historia y responsabilidad pesando sobre sus hombros. Conocía bien los errores de su padre y las consecuencias de esas acciones. Desde temprano, Ezequías demostró tener un corazón diferente. Fue criado por su madre, Abía, una mujer temerosa de Dios, y aprendió de ella sobre la fe de sus antepasados y la importancia de seguir los caminos del Señor. Al ascender al trono, Ezequías estaba decidido a cambiar la historia de su pueblo. Sabía que necesitaba restaurar la fe y la moralidad en Judá, pero esto no sería una tarea fácil. Los consejeros más cercanos de su padre, muchos de ellos acostumbrados a las prácticas paganas, probablemente eran escépticos respecto a sus intenciones. Sin embargo, Ezequías poseía una convicción inquebrantable y un fervor espiritual que inspiraría a su pueblo. El día de su coronación, las calles de Jerusalén estaban llenas de personas ansiosas por ver al nuevo rey. Muchos estaban curiosos y esperaban cambios, mientras que otros, tal vez, temían que el joven rey siguiera los pasos de su padre. Pero Ezequías tenía un plan claro. Comenzó su reinado con un poderoso mensaje de renovación y esperanza. Las palabras de Ezequías resonaron profundamente en el corazón de las personas. Su determinación y fe eran evidentes, y esto comenzó a despertar una nueva esperanza en todo el reino. No perdio tiempo, y convoco inmediatamente a los sacerdotes, y levitas para comenzar la limpieza, y purificación del templo. Era una tarea monumental, pues el templo estaba en ruinas, lleno de escombros y objetos impuros usados para la adoración pagana. Con dedicación y fervor, Ezequías lideró personalmente las reformas. Estaba presente, ayudando a remover los altares paganos, reconstruyendo el altar del Señor y restableciendo las prácticas religiosas correctas. Cada día, más y más personas se unían a él, inspiradas por su fe y liderazgo. El templo, que antes era un símbolo de decadencia, comenzó a brillar nuevamente como el centro espiritual de Judá. Ezequías, el joven rey de Judá, sabía que su misión no se limitaba solo a restaurar la estructura física del templo. Necesitaba purificar el alma de su nación, volviéndola hacia la verdadera adoración al Dios de Israel. Decidido y con una fe inquebrantable, inició una de las más ambiciosas reformas religiosas que el reino había visto. Poco después de la reapertura del templo, Ezequías convocó una reunión con los líderes religiosos y los ancianos de Judá. Expuso su plan con claridad y pasión. El primer paso de la reforma fue destruir todos los altares paganos que habían sido erigidos por su padre, Acaz, y por generaciones anteriores. Estos altares estaban esparcidos por todo el reino, desde las ciudades más concurridas hasta las aldeas más remotas. Eran símbolos de prácticas idólatras que desviaban al pueblo del verdadero culto a Dios. Con determinación, Ezequías y sus hombres viajaron por todo Judá,
derribando esos altares uno por uno. Imagina las escenas: altares cayendo, piedras rompiéndose, el polvo levantándose mientras el pueblo observaba. Para muchos, esto era una señal clara de que una nueva era estaba comenzando. La fe genuina estaba siendo restaurada. Pero Ezequías no se detuvo ahí. También ordenó la destrucción de las columnas sagradas y de los postes ídolos, símbolos de dioses extranjeros que se habían infiltrado en la cultura de Judá. Estas estructuras, a menudo hechas de madera y piedra, estaban en lugares altos, donde la gente creía que estarían más cerca de los dioses. Ezequías y sus hombres trabajaron incansablemente, derribando estas columnas y quemando los postes ídolos, simbolizando la purificación del territorio. Uno de los actos más significativos de Ezequías fue la destrucción de la serpiente de bronce que Moisés había hecho en el desierto. Esta serpiente, originalmente creada por orden de Dios para curar a los israelitas de las mordeduras de serpientes venenosas, se había convertido en un objeto de adoración. El pueblo, con el tiempo, comenzó a quemar incienso y a rendir culto a la serpiente, olvidando el propósito original de la misma. Ezequías se dio cuenta de que, aunque la serpiente había sido un instrumento de curación, ahora era un obstáculo para la verdadera adoración. Con gran valentía, Ezequías mandó destruir la serpiente de bronce. Declaró: «Y no adoramos símbolos, adoramos al Dios vivo». Esta serpiente sirvió a su propósito, pero ahora está desviando nuestros corazones. Rompamos este ídolo y volvamos nuestros corazones al Señor. Este acto de destrucción fue un poderoso símbolo de su dedicación a la pureza de la fe en Dios. Cuando Ezequías subió al trono, el templo de Jerusalén, el corazón espiritual de Judá, estaba en ruinas. Durante el reinado de su padre, Acaz, el templo había sido descuidado y abandonado. Se habían erigido altares paganos, y el verdadero culto a Dios había sido reemplazado por prácticas idólatras. Ezequías sabía que la restauración del templo era crucial para renovar la fe de su pueblo y traer a la nación de vuelta al camino del Señor. Decidido a comenzar por el centro espiritual de la nación, Ezequías convocó a los sacerdotes y levitas y los reunió en las escaleras del templo. Con ojos brillantes de determinación, dijo: «Escúchenme, sacerdotes y levitas. Purifíquense y purifiquen el templo del Señor, el Dios de nuestros antepasados. Remuevan toda impureza de este lugar sagrado». Los sacerdotes y levitas respondieron al llamado de Ezequías con celo y dedicación. El trabajo era monumental. Primero, removieron toda la suciedad y escombros acumulados a lo largo de los años. Imagina la escena: decenas de hombres llevando escombros fuera del templo, barriendo cada rincón y limpiando cada superficie. Encontraron altares paganos y objetos usados para la adoración de dioses extranjeros, y con gran reverencia, los destruyeron y los llevaron al valle de Cedrón, donde fueron quemados. Después de purificar el templo físicamente, Ezequías sabía que necesitaba restaurar los servicios religiosos que habían sido interrumpidos. Reunió los utensilios sagrados que habían sido retirados o profanados durante el reinado de Acaz. Candelabros, mesas, tazones e incensarios, todos fueron traídos de vuelta, reparados y purificados. A continuación, Ezequías reinstauró los sacrificios diarios. Ordenó que se hicieran ofrendas de holocaustos y de paz en el altar del Señor, siguiendo las instrucciones de la ley de Moisés. El sonido de los animales siendo sacrificados y el olor del incienso, subiendo a los cielos, recordaban al pueblo la importancia de sus rituales y la necesidad de expiación de los pecados. Los sacerdotes, vestidos con sus vestiduras sagradas, realizaban los rituales con una solemnidad que no se veía desde hacía muchos años. Pero Ezequías no se contentó solo con los rituales. Quería que el pueblo de Judá experimentara una renovación espiritual completa. Convocó a todos los habitantes de Jerusalén y los invitó a participar en una gran ceremonia de dedicación. La ciudad estaba llena de personas, desde los más ancianos hasta los más jóvenes, todos ansiosos por presenciar la restauración del templo. El día de la ceremonia, Ezequías se levantó delante de la multitud en el patio del templo. Con una voz firme y llena de convicción, declaró: «Y hoy, restauramos la casa del Señor. Que este lugar sea nuevamente un lugar de verdadera adoración, donde el nombre de nuestro Dios será exaltado. Que todos nosotros nos volvamos a Él de todo corazón». Entonces, los levitas comenzaron a tocar sus instrumentos, arpas, liras y címbalos.
El sonido de la música sagrada llenó el aire, y el pueblo empezó a cantar himnos de alabanza al Señor. Las palabras de los cánticos resonaban en los corazones de todos, trayendo lágrimas a los ojos de muchos. Era un momento de alegría y renovación. La restauración del templo también marcó el retorno de las grandes fiestas religiosas. Ezequías ordenó que la Pascua se celebrara con gran solemnidad, invitando no solo al pueblo de Judá, sino también a los remanentes de las tribus de Israel. La fiesta duró 7 días, y luego, en un gesto espontáneo de gratitud, el pueblo decidió prolongar la celebración por 7 días más. El espíritu de unidad y renovación espiritual estaba presente en cada rincón de Jerusalén. Con el templo purificado y los servicios religiosos restaurados, decidió convocar una celebración de la Pascua como nunca antes vista en su reinado. Este sería un evento de renacimiento, de renovación de la fe y de profunda unión entre las tribus. Ezequías envió mensajeros por todo el reino de Judá y hasta por las tierras de Israel, que habían sido devastadas por la invasión asiria. Los mensajes eran claros y llenos de esperanza. Vengan a Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, el Dios de nuestros padres. Volvamos al Señor y Él se volverá hacia nosotros. Ahora, Ezequías estaba extendiendo la mano en paz, invitando a todos a unirse en adoración al único Dios verdadero. Las reacciones variaron. Algunos se burlaron de los mensajeros, pero muchos otros quedaron tocados por la sinceridad de la invitación y decidieron emprender el viaje hacia Jerusalén. Mientras tanto, en Jerusalén, Ezequías y los sacerdotes preparaban todo con gran cuidado. El templo estaba repleto de actividades, altares siendo adornados, músicos ensayando, levitas organizando los patios y corderos siendo preparados para los sacrificios de la Pascua. Había una energía palpable en el aire, una mezcla de expectativa y alegría. Finalmente, llegó el gran día. De todas partes de Israel y Judá, la gente comenzó a llegar a Jerusalén. Era una visión impresionante. Familias enteras, ancianos y niños, nobles y campesinos, todos subiendo las colinas que llevaban a la ciudad santa. Las calles de Jerusalén estaban llenas de personas, conversaciones y risas llenando el aire mientras todos se preparaban para la celebración. Ezequías, vestido con sus vestiduras reales, estaba en el patio del templo, observando mientras el pueblo se reunía. Sentía una profunda gratitud y una inmensa responsabilidad. Sabía que esta no era solo una celebración, era una oportunidad para curar heridas antiguas y renovar la alianza del pueblo con Dios. La ceremonia comenzó con la presentación de los sacrificios. Los sacerdotes, con precisión y reverencia, ofrecían los corderos pascuales en nombre del pueblo. La sangre de los sacrificios era derramada sobre los altares, un símbolo de la purificación y la expiación de los pecados. El olor del incienso y de la carne asada se esparcía por el aire, creando una atmósfera solemne y sagrada. Las festividades continuaron durante 7 días, y cada día la alegría y la unión del pueblo se volvían más evidentes. Compartían comidas, contaban historias de fe y redención, y se reconectaban con sus raíces espirituales. La presencia de Dios se sentía de manera tangible, como un abrazo cálido que envolvía a todos los presentes. Al final de los 7 días, el pueblo estaba tan lleno de alegría y del sentido de renovación que decidieron prolongar la celebración por 7 días más. Este gesto espontáneo fue un testimonio del profundo impacto que la Pascua había tenido en sus corazones. Jerusalén estaba viva con la energía de la fe renovada, de la unidad restaurada y de la esperanza reavivada. La fidelidad de Ezequías a la alianza de Dios fue uno de los aspectos más destacados de su reinado. Desde el comienzo de su liderazgo, demostró un compromiso inquebrantable en conducir su reino de acuerdo con los mandamientos divinos. Ezequías sabía que la prosperidad y la protección de Judá dependían de su obediencia y devoción al Señor. Ezequías incentivó al pueblo a leer y estudiar la ley de Moisés. Sabía que la verdadera transformación vendría del conocimiento y la comprensión de las Escrituras. Así, ordenó que se hicieran copias de la ley y se distribuyeran entre los sacerdotes y levitas, quienes a su vez enseñarían al pueblo. Las sinagogas y las casas se convirtieron en centros de aprendizaje y reflexión, donde las familias se reunían para escuchar las palabras de la ley y discutir su significado. Ezequías también era un ejemplo vivo de devoción. No solo predicaba la fidelidad a Dios, sino que también vivía de acuerdo con los principios que enseñaba. Era conocido por su humildad y por su constante deseo de buscar la orientación divina en todas las decisiones.
En momentos de crisis, Ezequías se volvía a Dios en oración, buscando su sabiduría y protección. Un ejemplo notable de su fe inquebrantable ocurrió cuando el poderoso ejército asirio, liderado por el rey Senaquerib, amenazó con invadir Judá. La situación era desesperada, y muchos en Jerusalén estaban aterrorizados. Senaquerib envió mensajeros para burlarse del Dios de Israel e intimidar al pueblo, alegando que ningún dios de las otras naciones había conseguido resistir al poder asirio. Senaquerib, confiado en su superioridad, envió mensajeros a Jerusalén con un mensaje de intimidación. Gritaban desde el exterior de las murallas de la ciudad, burlándose de Ezequías y del pueblo: no dejen que Ezequías los engañe, diciendo que el Señor los salvará. Ninguno de los dioses de las otras naciones ha podido resistir el poder de Asiria. ¿Qué les hace pensar que su Dios será diferente? Las palabras de los mensajeros resonaron en las calles de Jerusalén, sembrando miedo entre el pueblo. Muchos comenzaron a dudar y a preocuparse por el futuro de su ciudad y de sus familias. Ezequías, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder ante la amenaza asiria. Con una fe inquebrantable, tomó medidas para defender su reino. Primero, Ezequías reforzó las defensas de Jerusalén. Mandó reparar las murallas y construir torres de vigilancia. Cavó un túnel para desviar el agua del exterior de la ciudad hacia adentro, garantizando que Jerusalén tuviera un suministro constante de agua incluso durante un asedio. Este túnel, conocido hoy como el túnel de Siloé, fue una obra de ingeniería impresionante para la época. Ante esta amenaza, Ezequías hizo algo extraordinario. Entró en el templo y se postró ante el Señor, desplegando las cartas de amenaza de Senaquerib delante de Dios. Con una oración sincera y fervorosa, clamó a Dios. Con las murallas reforzadas y la piscina de Siloé llena, Jerusalén estaba mejor preparada para enfrentar el asedio asirio. Ezequías no se detuvo ahí. Continuó inspirando a su pueblo, animándolos a mantener la fe y confiar en Dios. Recordaba a todos que, aunque habían hecho todo lo humanamente posible para prepararse, la verdadera protección vendría del Señor. Ezequías también tomó medidas para unir espiritualmente a su pueblo. Convocó al profeta Isaías y a otros líderes religiosos para realizar oraciones y sacrificios en el templo, pidiendo la protección de Dios sobre Jerusalén. El pueblo, inspirado por el liderazgo de Ezequías y la presencia de Isaías, renovó su fe y encontró coraje para enfrentar los desafíos que se avecinaban. La respuesta de Dios llegó a través del profeta Isaías, quien aseguró a Ezequías que Jerusalén no sería tomada y que Dios mismo defendería la ciudad. Esa noche, el ángel del Señor pasó por el campamento asirio y 185,000 soldados fueron muertos. Senaqueribe, humillado y derrotado, regresó a su tierra, y Judá fue perdonada. Este evento milagroso fortaleció la fe del pueblo y confirmó que la confianza de Ezequías en Dios no era en vano. Senaqueribe, el rey que se consideraba invencible, se enfrentó a la realidad del poder de Dios. Humillado y desmoralizado, no tuvo más remedio que ordenar la retirada inmediata. El ejército asirio, que había llegado con tanto orgullo y arrogancia, ahora se retiraba en desorden y derrota. La noticia de la intervención divina y la retirada asiria se extendió rápidamente por Jerusalén. El pueblo, que había pasado noches en vigilia y oración, ahora salía a las calles en júbilo. Alabaron a Dios con cánticos y danzas, reconociendo que el Señor había respondido a sus súplicas de manera poderosa e innegable. La fe y la confianza en Dios fueron renovadas de una manera que nadie jamás olvidaría. Senaqueribe regresó a Nínive, derrotado y humillado. Y, según la profecía de Isaías, encontró su fin de manera trágica. Mientras adoraba en el templo de su Dios, fue asesinado por sus propios hijos, una retribución final que selló su destino y confirmó la palabra del Señor. Además de su liderazgo en tiempos de crisis, Ezequías también tomó medidas prácticas para asegurar que los mandamientos de Dios fueran seguidos en todo el reino. Reorganizó el servicio de los sacerdotes y levitas, asegurando que los sacrificios y las festividades religiosas fueran observados con la debida reverencia. También implementó reformas sociales y legales basadas en la ley de Moisés, promoviendo la justicia y la equidad. Un oscuro velo de preocupación descendió sobre el reino de Judá cuando se difundió la noticia de que el rey Ezequías estaba gravemente enfermo. El pueblo, que lo había admirado por su fe y liderazgo, ahora se reunía en oración y duelo, temiendo por el destino de su amado soberano.
En el palacio real, Ezequías yacía en su cama, débil y abatido. Su rostro, que solía irradiar confianza y determinación, estaba ahora pálido y marcado por el sufrimiento. Los médicos y consejeros se reunieron a su alrededor, pero sus habilidades eran impotentes ante la gravedad de la enfermedad. Fue entonces cuando el profeta Isaías, conocido por sus visiones y mensajes de Dios, fue llamado al palacio. Isaías entró en la cámara del rey con solemnidad y compasión en su mirada. Se acercó a Ezequías y con voz grave, proclamó: «Y así dice el Señor, pon en orden tu casa, porque ciertamente morirás, no vivirás». Estas palabras fueron como una sentencia de muerte para Ezequías. El rey, que había enfrentado tantos desafíos con coraje y fe, ahora se veía frente a la inevitabilidad de su propia muerte. Sus pensamientos se volvieron hacia su reino, su pueblo y sus planes para el futuro, todos ahora amenazados por el destino inminente. Sin embargo, en medio de la desesperanza y el dolor, Ezequías no perdió su fe. Sabía que solo había uno que podía cambiar su destino: Dios mismo. Con lágrimas en los ojos y un corazón pesado, Ezequías se volvió al cielo en oración. Imploró a Dios por misericordia y compasión, pidiendo más tiempo de vida para completar sus obras y servir a su pueblo. La oración de Ezequías era una mezcla de súplica y resignación, pero sobre todo, era una expresión sincera de confianza en el poder y la bondad de Dios. Clamó por misericordia, no solo para sí mismo, sino también por el bienestar de su reino y su pueblo. Mientras Ezequías oraba, el cielo pareció inclinarse para escuchar. Una calma solemne descendió sobre el palacio, interrumpiendo el murmullo ansioso que lo había llenado. Era como si la propia naturaleza estuviera esperando para escuchar la respuesta de Dios a la ferviente súplica de su siervo. Y entonces, en respuesta a la fe y humildad de Ezequías, Dios envió un mensaje a través del profeta Isaías. «Y he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, y, dijo el Señor, y te daré 15 años más de vida, y libraré a ti y a esta ciudad de las manos del rey de Asiria». Pero Dios quería dejar claro que su promesa era verdadera, que su poder no conocía límites. Como señal de su benevolencia y su poder sobre toda la creación, Dios realizó un milagro visible ante todos los ojos. En el reloj de sol de Acaz, una maravilla de la ingeniería de la época que marcaba el tiempo por la sombra del sol, algo extraordinario sucedió. Como testimonio tangible del poder divino, la sombra retrocedió 10 grados. Un fenómeno imposible de ser explicado por los conocimientos de la ciencia o la naturaleza humana. Este milagro no solo confirmó la promesa de Dios a Ezequías, sino que también sirvió como un recordatorio para todo el pueblo de Judá de que su Dios era el Señor del tiempo y del universo. Podía cambiar los cursos del sol y las estrellas con una simple palabra, demostrando su dominio sobre todas las cosas. La noticia del milagro se propagó como fuego por todo el reino, trayendo esperanza y alegría a los corazones de aquellos que habían temido por la vida de su rey. Ezequías, renovado en cuerpo y espíritu, se dirigió al pueblo de Jerusalén para compartir la buena nueva y alabar el nombre del Señor por su bondad y fidelidad. Ezequías, el justo rey de Judá, disfrutaba de un periodo de paz y prosperidad en su reino. Sus días estaban llenos de acciones de justicia y sabiduría, y el pueblo de Judá vivía en seguridad y abundancia bajo su gobierno. Sin embargo, ocurrió un evento que cambiaría el curso de la historia de Judá. Un día, mensajeros de la distante Babilonia llegaron a los portones de Jerusalén, trayendo presentes y saludos al rey Ezequías. Emocionado por la visita de una nación tan distante y poderosa, Ezequías los recibió calurosamente en su palacio. Los condujo por los corredores y salones, mostrándoles todos los tesoros y riquezas de su reino. Los mensajeros de Babilonia quedaron impresionados por la grandeza y opulencia de Judá. Ezequías, orgulloso de su reino y confiado en su seguridad, no dudó en mostrarles cada detalle de sus riquezas. Sin embargo, lo que Ezequías no sabía era que esa demostración de riqueza despertaría la codicia y la ambición de los babilonios. Cuando el profeta Isaías se enteró de la visita de los mensajeros babilónicos y la imprudencia de Ezequías al mostrarle sus tesoros, se sintió profundamente perturbado. Isaías, un hombre de Dios, sabía que la confianza excesiva de Ezequías y su exhibición imprudente de los tesoros de Judá tendrían graves consecuencias en el futuro. Con una expresión seria y una mirada preocupada, Isaías buscó a Ezequías y le entregó un mensaje del Señor: «Y escucha las palabras del Señor Todopoderoso. Por lo que has hecho, un día Babilonia vendrá y se llevará todos estos tesoros».
nada quedará. Ezequías, aturdido por la profecía sombría de Isaías, se dio cuenta del terrible error que había cometido al mostrar sus tesoros a los mensajeros babilónicos. Su imprudencia había abierto la puerta a la codicia y la destrucción futura de su reino. Arrepentido, buscó el perdón de Dios y prometió ser más vigilante en el futuro. El peso de la profecía de Isaías sobre la visita de los mensajeros babilónicos cayó pesadamente sobre los hombros del rey Ezequías. Lo que había comenzado como un momento de orgullo y admiración ahora, se había transformado en angustia y arrepentimiento. Ezequías comprendió la gravedad de su imprudencia y el peligro que representaba para su reino. Con un corazón contrito y humilde, Ezequías se volvió a Dios en busca de perdón y orientación. Reconoció su propia debilidad y falibilidad frente al poder y la sabiduría de Dios. En un acto de humillación, se postró ante el Altísimo, implorando misericordia y perdón. Las lágrimas de Ezequías mojaron el frío suelo del templo mientras clamaba fervientemente a Dios. Confesó su pecado y su imprudencia, reconociendo la soberanía y el dominio de Dios sobre todas las cosas. Ezequías prometió cambiar su corazón y su conducta, comprometiéndose a confiar plenamente en Dios para la seguridad y protección de su reino. Dios, en su infinita gracia y misericordia, escuchó la sincera oración de Ezequías. Vio el verdadero arrepentimiento en su corazón y decidió posponer el juicio sobre Judá durante la vida de Ezequías. Esto fue una muestra del amor y la fidelidad de Dios hacia su pueblo, incluso cuando fallaban y pecaban. En los últimos años de su reinado, Ezequías permaneció firme en su compromiso de gobernar Judá con justicia y rectitud. Su experiencia de humillación ante Dios fortaleció su determinación de seguir los caminos del Señor en todos los aspectos de su vida y de su gobierno. Ezequías se dedicó incansablemente a promover la adoración al Dios verdadero y a erradicar la idolatría que aún persistía entre su pueblo. Restauró el templo de Jerusalén a su antigua gloria, asegurando que los servicios religiosos se realizaran con reverencia y devoción. El pueblo de Judá, inspirado por el liderazgo y ejemplo de su rey, se volvió hacia Dios en arrepentimiento y adoración sincera. Además, Ezequías continuó protegiendo y fortaleciendo las fronteras de Judá, garantizando la seguridad y tranquilidad del reino. Su prudencia y habilidad diplomática aseguraron alianzas sólidas con otras naciones, fortaleciendo la posición de Judá en el escenario político de la región. Bajo el gobierno de Ezequías, Judá floreció en paz y prosperidad. Las cosechas eran abundantes, el comercio prosperaba y la justicia reinaba en todo el reino. Los ciudadanos de Judá disfrutaban de una calidad de vida que no se había visto en muchas generaciones, y Ezequías era amado y respetado como un rey sabio y compasivo. A pesar de los desafíos y las pruebas que enfrentó a lo largo de su reinado, Ezequías nunca vaciló en su fe en Dios. Confió en el Señor en todas las circunstancias y permaneció firme en su devoción hasta el final de sus días. Después de una vida dedicada al servicio de Dios y al liderazgo justo de Judá, Ezequías, el amado rey, llegó al final de su jornada terrenal. Su muerte fue un momento de duelo para todo el pueblo de Judá, ya que habían perdido no solo a un rey, sino a un líder sabio y compasivo que los había guiado con sabiduría e integridad durante casi 3 décadas. Ezequías falleció rodeado por el amor de su pueblo y las bendiciones de Dios. Su fe inquebrantable y su devoción al Señor lo acompañaron hasta el último suspiro, y su legado de rectitud y piedad sería recordado por muchas generaciones. El funeral de Ezequías fue un evento solemne y reverente, marcado por homenajes y lamentos. Los nobles y ciudadanos de Judá se reunieron para rendir sus últimos homenajes a su amado rey, reconociendo sus muchas hazañas y su dedicación al bienestar de su pueblo. Ezequías fue sepultado con honor entre los reyes de Judá, en una tumba digna de su posición y su fe. Su legado permanecería vivo en las memorias y los corazones de aquellos que lo conocieron y amaron. Desafortunadamente, la sucesión de Ezequías en el trono de Judá no sería marcada por una continuación de sus caminos justos y piadosos. Su hijo, Manasés, asumió el trono después de su muerte, pero, a diferencia de su padre, eligió seguir un camino de rebelión y maldad. Manasés gobernó Judá con crueldad e idolatría, llevando al pueblo de vuelta a los caminos perversos que Ezequías había luchado tanto por erradicar. Su reinado sería marcado por la apostasía y el sufrimiento, contrastando profundamente con la justicia y paz que habían caracterizado el gobierno de su padre. Así, la muerte de Ezequías marcó no solo el fin de una era de rectitud y prosperidad en Judá, sino también el inicio de tiempos oscuros y turbulentos bajo el reinado de su hijo Manasés.
El pueblo de Judá lamentó la pérdida de su amado rey y anhelaba los días de gloria que habían conocido bajo su gobierno.